Bendiciones, amigos, qué bueno encontrarnos en este tiempo del discipulado para aprender más de la palabra de Dios. Seguimos en nuestra serie El Quebrantamiento. Hemos visto diversos aspectos y áreas que Dios utiliza para tratar a veces con nuestra voluntad, para tratar con nuestro espíritu, para que podamos entender el camino correcto por el cual debemos andar y muchas veces comprender que nos hace falta eso tan importante que es la presencia de Dios. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Lucas 22, 31 al 32. El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe, y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. El Señor advierte que el enemigo de nuestras vidas y nuestra existencia siempre está como un león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás ha puesto la mirada en el enigmático Pedro, aquel hombre que sobresale dentro de los discípulos. Es una persona que tiene muchas características que nosotros las conocemos muy bien. Hemos hablado mucho de Pedro y creo que todos tenemos una idea clara. Su personalidad tan extravagante y también tan sanguíneo para hacer las cosas. Pero, sin embargo, Pedro, que pensaba que él estaba en lo correcto, hay cosas y hay áreas de su vida que muestran debilidad, quebrantamiento. Así que Dios va a permitir que sea tratado para que él pueda entender cuál es el lugar que Dios tiene preparado para él. Cada uno de nosotros podemos identificarnos con la historia de Pedro. Todos tenemos puntos fuertes, puntos débiles. Y siempre Dios está buscando que nosotros veamos cómo podemos desarrollar esos puntos fuertes de nuestra vida. Porque si nosotros no le permitimos a Dios tratarnos en este proceso que llamamos bien quebrantamiento, no vamos a poder aprender más de Él, no vamos a poder servirle de la manera correcta. Si no llegamos al punto de rendirnos delante de Él y ser consciente de nuestra debilidad, nos volveremos a Dios y le diremos: Señor, yo no puedo ayudarte, yo no puedo servirte, yo no me puedo comprometer, soy débil en esta área. Pero Dios nos va a llevar a ese lugar y a ese momento para que nuestra fortaleza dependa de su presencia, para que nosotros entendamos que no se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Cristo quiere hacer en mi vida. El Señor conoce bien el corazón de Pedro y sabe que Él tiene que enseñarle que el reino de Dios no viene por fuerza. Pedro es un hombre que se incendia prontamente, podríamos decir. Es un hombre de cabeza caliente. Enseguida él se enoja, él quiere tomar la justicia por sus manos, es el primero en responder, es el primero que quiere hacer todas las cosas. Pero Dios tiene que tratar con ese carácter tan explosivo y tan voluble para enseñarle que la fortaleza del servicio del Señor no está en la fuerza, sino en el amor, en la rendición. Una y otra vez vamos a encontrar sucesos en la vida de Pedro donde Dios lo lleva al quebrantamiento. Situación tras situación, Jesús está ahí para pulverizar el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia de Pedro. Y ¿saben? Lo bueno de esto que podemos aprender, que Él hará exactamente con cada uno de nosotros. En aquellos lugares donde nos sentimos tan cómodos y aquellas situaciones que nos encanta tanto pasar tiempo, el Señor va a venir y nos va a decir: no es suficiente, tienes que cambiar para mejorar. Tenemos que de verdad encontrarnos en las manos del alfarero para que Él pueda crear aquella obra perfecta que Él tiene en su mente. Siempre encontramos que la historia de Dios con Pedro es que él tuvo que aprender a confiar plenamente y rendirse totalmente al Señor. Descubrir que el todopoderoso Pedro no era eso, sino simplemente una sombra de un hombre que pensaba que tenía todas las respuestas. En Mateo 26, Jesús habla con sus discípulos
y les advierte, ¿no? En esa famosa encuentro previo a lo que va a ser la pasión de Cristo: o en un momento ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito, ¿no? Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas, pero después resucitaré e iré delante de vosotros. Y aquí viene lo que contesta Pedro en los versículos 31 y 35 de Mateo 26. Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Prometió morir junto con Jesús antes que negarlo. Son palabras fuertes de un hombre que se creía fuerte. La realidad y lo que sucedió ya es algo que pertenece a la historia. Aquel hombre que se sentía tan seguro, aquel hombre que pensaba que podía dominarse a sí mismo y dominar a todos, se encuentra aterrado, atemorizado y comienza a huir y a negar que conoce a Jesús. Jesús sabe que tiene que tratar con el corazón del orgullo de Pedro, esa presunción egoísta que él estaba por encima de lo que Dios podía saber sobre su vida. Pero no seamos tan duros con Pedro. Pongámonos a pensar cuántas veces usted y yo hemos peleado contra el Señor, cuando el Señor sabe que esto no nos conviene, cuando esto va a salir mal, que por más que pongamos el esfuerzo y por más que creamos que nos la sabemos todas, Dios ya sabe que estamos equivocados. Y hemos peleado y le decimos: no, Señor, tú estás equivocado. No va a ser así, yo creo que sí lo puedo hacer. No confías en mí, espera y verás. Pedro se va a encontrar que fracasa en su intento de derribar la profecía acerca de su comportamiento. ¿Le ha pasado a usted? Me ha pasado a mí muchas veces. Dios trata con nuestras debilidades para que podamos encontrar en Él nuestra fortaleza. Ese es el principio del quebrantamiento. Y Pedro se va a dar cuenta de esto. En primer lugar, Jesús, nuestro Señor, sabe lo que va a pasar en nuestra vida cada día. Y entonces esa es mi confianza y mi paz. Que todas las circunstancias que vienen a mí y todo el caminar que estoy llevando y todo lo que suceda en el día de hoy, mañana y pasado mañana, el Señor ya lo sabe. Él sabe todo lo de mi vida. Él ya conoce mi historia. En Lucas 22, 31, 34, como leíamos, que el Señor sabía que Satanás iba a zarandear a Pedro, lo iba a humillar, iba a pisotear la fe, iba a hacerle perder el liderazgo. El Señor lo trata de advertir, lo trata de acompañar para esa hora ciega, pero también la promesa de que Dios conoce nuestros errores. Por más que queramos ocultar nuestras debilidades y nuestros logros, nuestras derrotas y nuestros triunfos están en la mirada de nuestro Padre. Si Pedro hubiese creído al Señor, no lo hubiera negado, porque estaba consciente de su debilidad. Pero Pedro estaba tan enceguecido en su orgullo, en su fortaleza, en sus victorias, en lo que había logrado hacer, en que algunas veces había enfrentado a personas, seguramente caminando con Jesús tuvo que hablar contra personas que hablaban con el Señor, pero él se sentía seguro de ver la presencia de Jesús junto a él. Pero en el momento de silencio y soledad de parte del Maestro, en el momento de la vulnerabilidad de Jesús, cuando está prisionero del sumo sacerdote, en el momento de los azotes y de la prisión de Jesús, Pedro va a experimentar el miedo, y el Señor conoce aquel viejo hábito del flaqueo de la fe de Pedro. Flaqueó cuando el Señor lo llamó y caminase sobre las aguas. Es un pasaje muy conocido. Se debilitó porque vio alrededor y perdió la mirada en el Señor. Ahora es lo mismo. Él se siente hundir en aguas de acusación y de juicio, de amenazas y muerte. Él siente que los demás lo están arrastrando al fondo y él no quiere perecer. Y hace lo que cualquiera de nosotros comenzaría a hacer: negar a Jesús, tratar de salvar su vida.
Si Pedro le hubiera creído al Señor, él hubiera esperado en Jesús. Hubiera evitado entrar en esa circunstancia porque era conocedor de su debilidad. Cuando leemos la Biblia, debemos leerla como si creyéramos que Jesús la ha escrito porque conoce nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Y Él siempre estará acompañándonos para que juntos podamos hallar ese lugar de escape, ese lugar de refugio, ese lugar de paz. La advertencia del Señor es clara, porque en el quebrantamiento no solamente nos encontramos ante la presencia de Dios tratando con nuestra vida, siempre estará el enemigo tratando de hacernos tropezar, y aquel momento que se debe volver en victoria, hacer lo que sea la definitiva derrota de nuestra fe. Le sucedió a Pedro, le sucederá a cada uno de nosotros. Satanás merodea y devora a aquellos que no logran resistirlo. Por eso la advertencia de Pedro posteriormente: resistid al diablo, en 1 Pedro 5, y él huirá de vosotros. Jesús sabe cada lucha de cada día, cada necesidad de cada día de nuestra vida, y debemos considerar su palabra como la suma profecía, lo más importante que debemos nosotros escuchar y creer. El quebrantamiento nos lleva al descubrimiento: Dios siempre sabe lo que es mejor para mi vida. En Lucas 22, 40 al 46 encontramos otro episodio donde Jesús le advierte a ellos para que se preparen. Lo primero era que no flaquee su fe, pero Pedro no puede resistirla, no puede sostenerla. Y dice en Lucas 22, 40, 46, cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y se arrodilló y oró diciendo, aquella agonía del Getsemaní. Pero en los versículos finales dice: cuando se levantó de la oración y llegó a sus discípulos, los encontró durmiendo. Entonces le dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren, no sea que caigan en tentación. Tentación de huir, tentación de negar, tentación de escapar. Jesús les había advertido, no una, ya van 2 veces, de que se preparen para esta hora, para este combate. Pero ellos estaban cansados, tal vez los sucesos los tenían preocupados, tal vez habían estado ministrando, sirviendo por muchos días, no habían tenido oportunidad, no sé qué cosas habían pasado en la vida de ellos, pero ellos no estuvieron listos. ¿Usted está listo? Yo estoy listo. ¿Estaremos listos para la prueba? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que el quebrantamiento debe llevarnos a una renovación de nuestra fe. A Pedro le faltó fe, porque no creyó en la palabra. Y ese es el segundo ingrediente. Si él hubiera tenido más cuidado en la palabra de Jesús y la hubiera tenido como verdadera, él no hubiera fracasado. Y en tercer lugar, no oró para el momento que necesitaba pasar. No tuvo cuidado de hacer una oración conforme a las circunstancias. Él se confió. Tal vez ellos pensaron, bueno, oraron y se durmieron. No pensaron que era una necesaria intercesión, tal vez una vigilia, tal vez pensar más y pedirle más. Bueno, Señor, descúbrenos qué es lo que está pasando, qué es lo que tú quieres hacer o qué es lo que tú vas a hacer con nuestras vidas. El quebrantamiento debe siempre llevarnos a renovar nuestra fe, a renovarnos en la palabra y a renovarnos en la oración. Y al final de los evangelios vamos a encontrar a ese Pedro avergonzado, herido en su orgullo, cuestionado y señalado. Su liderazgo ha terminado. Ha demostrado que es un cobarde, que negó a Jesús. Por lo menos los otros huyeron y de ahí podrán decir que tuvieron miedo. Pero Pedro, en un acto de supuesta valentía, se queda junto al maestro para ver lo que sucede y es el que va a perder más en aquella noche.
Pero Pedro va a vivir esa transformación porque usted lo va a ver más adelante en el libro de los Hechos, en las cartas que él mismo va a escribir. Él va a reconocer que el propósito del Señor se cumplió en su muerte, en su sepultura, pero también se cumple en su resurrección. Y que todas las profecías del Antiguo Testamento son verdaderas. Y Pedro, al lado de Jesús, se vuelve en un predicador fogoso y apasionado, y va a ser la primera gran conversión de discípulos en la primera predicación luego de la venida del Espíritu Santo. ¿Qué cambió en la vida de Pedro? Ese hombre que era tan orgulloso, que parece ser que llevaba una espada a todos lados y no tenía miedo de usarla, pero posteriormente, después de hacer este redescubrimiento en su vida y ver verdaderamente las fisuras que había en su alma, ya no es el hombre que porta la espada, pero sí porta la confesión y el conocimiento que Dios es soberano en todo lo que nos sucede. El quebrantamiento tiene que llevarnos a esa transformación donde nosotros podamos descubrir al Dios soberano, al Dios de la vida, al Dios que nos guía, pero también nos corrige, al Dios que da, pero también al Dios que quita. Pedro, cuando es arrestado, nos narra Hechos 4, por predicar en el nombre de Jesús junto con los otros discípulos, él declara delante de sus captores, los principales religiosos de Israel, que Jesús ha resucitado dentro de los muertos y que no van a callar por temor a morir. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Incluso Pedro, con ese carácter, pero ahora en las manos del Señor, los acusa de perseguir al Mesías, de negar la vida al Creador de la vida. Y esta confianza que él tiene junto al apóstol Juan, los reconocen. Ellos son de los que han estado con Jesús. Hace un momento lo habían reconocido en aquella noche triste, donde el Señor va a perder la vida a mano de los romanos y de los judíos en la resurrección. Lo reconocen como el cobarde, pero ahora reconocen al Pedro encarcelado como un hombre valiente. No pueden hacer nada más ante el denuedo y la valentía de ellos, y les piden que ya no hablen más, ni prediquen más en el nombre de Jesús. Y ellos contestan que no pueden obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios. Y ellos se dan cuenta que Dios está con ellos. La valentía de Pedro se debe al quebrantamiento. Y este quebrantamiento no trae a un hombre fracasado, trae a un hombre rendido en la voluntad del Señor. ¿No es esto cierto y valedero para nosotros, hermanos? Que son aquellos momentos donde creemos que perecemos, donde aquellas circunstancias que parece que lo perdemos todo, pero son aquellos momentos que en lo que conocemos como quebrantamiento es cuando descubrimos quién es realmente nuestro Dios. Y nuestro Dios nos lleva de triunfo en triunfo, siempre y cuando estamos quebrantados ante Él. Ya no es Simón la caña, es Pedro la piedra. Jesús le dijo que nunca más lo iba a llamar caña, sino que haría de él una piedra. Y en el momento que la iglesia se sintió atacada, encarcelada y perseguida, fue la voz de Pedro, la piedra que sostuvo a sus hermanos. El Señor le dijo bien claro: yo necesito que tú vuelvas para que confortes, para que guíes, para que ayudes, para que confirmes a tus hermanos. Y Pedro lo hizo porque en él estaban no las marcas de una vergüenza, sino las marcas de una victoria. Había aprendido lo que realmente es rendir el orgullo. Hoy día podemos pensar cuántas veces Dios no nos ha podido utilizar por culpa de nuestro orgullo. Porque creemos y pensamos
que podemos hacer las cosas sin Él. Y si hay alguien, un personaje de la Biblia que nos habla claramente que estamos equivocados, es la vida del apóstol Pedro. A lo largo de todo lo que nos dice la historia y la tradición, Pedro va a ser ese hombre que va a predicar a tiempo y fuera de tiempo acerca de la verdad del Señor. Y esta lección que le costó, acompañado del canto de los gallos, ya no le dolerá más, porque es un recordatorio. Aquel día no solamente murió Jesús, murió Simón. Y ahora vive Pedro la piedra. El quebrantamiento debe sacarnos de ese estado de debilidad donde nos quebramos de todo como una caña, y debemos descubrir que podemos ser esas piedras vivas en las manos de Cristo Jesús. ¿Cómo va su vida? ¿Cómo van los planes en su cabeza? Donde el centro de la historia y donde el personaje principal puede ser que seamos nosotros mismos. Entonces estamos caminando por el camino de Simón, donde seguramente vamos a terminar mal, avergonzados, fracasados. Pero si decidimos hoy caminar el camino de Pedro, comprenderemos que hoy, en medio de la pandemia, en medio de todos los problemas, en medio de todas las limitaciones, Dios sabe lo que va a suceder y Dios sabe lo que va a ser mejor en mi vida. Jesús sabía lo que necesitaba pasar Simón para que pudiese convertirse en ese Pedro del reino y no llevarlo a la fuerza, sino que Simón tenía que reconocer sus errores para que él pueda nacer de nuevo. Simón tenía que perder el control. En algún momento él rehusó ser lavado los pies. Cuando el Señor toma la forma de un esclavo y lava los pies, Simón se rehúsa y el Señor le advierte: si tú no eres lavado los pies, no tienes parte conmigo. Entonces no me laves los pies, lávame también la cabeza. O sea, siempre él quería tener la última palabra. Y Dios le demuestra que no se trata de eso. Siempre tenemos un gran problema: rendir el control a Dios. Pero si hay algo que hemos aprendido en esta pandemia, es que el hombre no controla nada. Pensaba que no nos iba a pasar factura el desperdiciar los recursos que Dios nos ha regalado en este planeta. Pensaba que podemos hacer y deshacer con la naturaleza y con los animales y nunca íbamos a tener que responder. Pensamos que esto que es un juego, lo del daño climático, pensamos que la contaminación, la quema de todos los bosques, pensamos que la matanza de los animales no nos iba a perjudicar, porque siempre es el hombre centro de todo. El hombre reina sobre la creación. Incluso el hombre piensa que reina sobre Dios. La historia de Pedro nos dice claramente que cuán equivocados estamos. Y hoy solamente tenemos que abrir la puerta de nuestra casa y observar cuán equivocado está el mundo. No podemos controlar aún lo que está sucediendo con el coronavirus, porque no queremos perder el control. Pero hoy día yo lo invito a usted que entregue su orgullo, entregue ese falso control que piensa que tiene y conozca a Jesús y renueve su fe, renueve su compromiso con la palabra y renuévese en la oración y descubra que usted puede dejar de ser esa caña para convertirse en esa roca firme en las manos del Señor. Ore conmigo, dígale: Señor Jesús, hoy entiendo que todo lo que me ha sucedido es para cambiarme, que todas aquellas cosas que no quiero renunciar me hacen daño. Pero hoy también he comprendido que tú sabes todo lo que va a suceder en mi vida. Me rindo ante ti, te entrego mi corazón y desde hoy comienzo a seguirte y a obedecerte y a hacer y cumplir tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escríbanos si usted ha hecho esta gran decisión. Estamos con gusto para acompañarlo y guiarlo. Les tengo una buena noticia.
El próximo día jueves tendremos una transmisión especial, porque queremos tomarnos un tiempo que en medio de tanto dolor, en medio de la muerte y en medio del miedo, podemos hacer un espacio para darle gracias a Dios, tener un servicio de acción de gracias. Tal vez usted se pregunta, ¿pero de qué vamos a dar gracias? Bueno, hay muchas cosas que podemos dar gracias a Dios y seguramente usted me dará la razón. Así que no se pierda esta transmisión, que va a ser algo muy especial. Que el Señor me los bendiga y nos veremos muy pronto.